Empezamos con ustedes. Tun, 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 tun. Chicos, semana 2, ¿no? Chicos, 2, ¿no? 2, 2, 2, 2. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Semana 2, ¿sí? Genial. Vamos con la semana 2. Eh, ABC. ABC. El ciclo ABC. Semana 2. Bien, chicos. Entonces, esta semana 2 nos toca ver realidad lingüística del Perú y origen y evolución del castellano. Entre comillas, es un tema también, igual que comunicación, un tema en el que deben de tener los conceptos claros a fin de que, este, a fin de que les vaya bien, pues, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hola Janet, ¿cómo estás? Buenos días, Estefano, Yasmín, Samira, Laurita, González, Florencia, M. González dice, ya. A ver, vamos a descargar el archivo, chicos, ¿ya? Un segundito que está en pleno descargue. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, a ver, chicos, a ver, semana. Intro, no, la 2. ¿Dónde está? Ah, ya, sí. Ya, chicos. El primer concepto que ustedes tienen que tomar en cuenta es el concepto de multilingüismo. Dale, alguien que me ayude. ¿Qué es multilingüismo? Multilingüismo. Vamos, chicos, ustedes pueden. ¿Qué cosa es el multilingüismo? ¿Qué es el multilingüismo? Multi, varias, lingüismo, lenguas. Exacto, Laurita. Ya, exacto, exacto, exacto. Ya, ya. Leonardo, está bien, la habilidad de hablar y comprender diferentes lenguas. Claro, eso sería un hablante multilingüe, ¿no? Pero el multilingüismo como tal es entendido como un fenómeno. Es un
fenómeno, es un fenómeno que consiste en la o convergencia o convivencia de diversas lenguas en un mismo territorio. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de multilingüismo, hablamos de un fenómeno lingüístico que consiste en esto, ¿no? En que cuando varias lenguas coinciden o son habladas, por lo tanto, conviven en un mismo territorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora, yo te pregunto, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué crees tú que en un territorio hay o se desarrolla este fenómeno? Causas del multilingüismo. ¿Cuáles son esas causas, muchachos? Ayúdenme. A ver, ¿cuáles crees tú que son los factores, ¿no? Que generan multilingüismo en un territorio. Vamos, vamos. Muy bien, la multiculturalidad, Florencia. Excelente, Florencia. La multiculturalidad. Claro, y eso tiene que ver con lo que dice Eric, ¿no? Las migraciones, los movimientos de las culturas, las invasiones. Muy bien. Y Yasmín, la dialectización. Muy bien, María Yactayo, la diversidad cultural. Bien, entonces la mayoría cierta, ¿ya? La mayoría cierta. La primera causa es la pluriculturalidad, ¿de acuerdo? Que significa diversidad de culturas, como dice María, la pluriculturalidad, la diversidad de culturas, ¿no? Entonces, si tú vas a un mapa etnolingüístico del Perú, te vas a encontrar con una gran cantidad de lenguas, ¿de acuerdo? Entonces, la pluriculturalidad, que es lo mismo que diversidad cultural, ¿de acuerdo? La diversidad cultural en nuestro país. Nuestro país tiene esa característica fundamental. ¿Ya? Entonces tú solamente googleas diversidad cultural en el Perú y te vas a encontrar con una gran cantidad de imágenes, ¿no? Que tienen que ver con esto. ¿De acuerdo? Bien, entonces, muchachos, el Perú es un país diverso. Profesora, escuché que eso causó la extinción de lenguas. La extinción de lenguas tiene que ver con un proceso que ahorita vamos a ver, Eric, que se llama diglosia. Siempre en un territorio donde hay diversidad de lenguas, una prevalece sobre otras. Por ejemplo, en el Perú hay una gran cantidad de lenguas, ¿cierto, Eric? Hablamos español, quechua, aymara, también inglés, portugués, ya. Pero de todas esas lenguas que se hablan en el Perú, yo te pregunto, ¿cuál es la que prevalece? O sea, prevalece en el sentido de que la utilizamos hasta cuando vamos a comprar pan. Exacto, Yasmín, el castellano o español, ¿no? Como dice Yasmín. Esa. Entonces, ahí hay un factor de diglosia. Una lengua, ¿no? Domina, predomina sobre las otras. Entonces, ese fenómeno que en lingüística se llama diglosia, ¿de acuerdo? Genera poco a poco el proceso de extinción de lenguas. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. ¿Correcto, Eric? Y segundo, lo que dijo Yasmín, creo, en el chat, dialectización. La dialectización de las lenguas. ¿Qué es dialectización? La dialectización tiene que ver con las variaciones. A ver, esa palabra dialectización, de qué viene?
¿De qué viene? De dialecto, ¿cierto? Entonces, el dialecto, ¿qué cosas son? Variaciones. Ujú. Entonces, entonces, la dialectización del latín, ¿ya? La dialectización del latín, no sé si han escuchado hablar del latín. Esa lengua era lengua de qué cultura, ¿recuerdas? Roma, ¿no? Ya. Esta cuando llegó a la península ibérica comenzó a dialectizarse. Mira, mira todas esas variantes que tuvo el latín. Mira, ¿lo ves? ¿No? Latín, lo que se hablaba en Occidente, lo que se hablaba en Oriente. Acá salen las lenguas iberoamericanas, perdón, ibero-románicas, el español, el portugués, el catalán. Las galo-románicas, el francés, el provenzal. ¿No? En la rama oriental, las itálicas, italiano sardo, ¿no? La Romania oriental, el romano. Mira, esas variaciones, ¿no? Esas variaciones. Entonces, de una lengua pueden nacer otras lenguas, ¿verdadero o falso? De una lengua pueden nacer otras lenguas. Así es, verdadero. ¿Ya? Entonces, ese es el otro factor, la dialectización de las lenguas, las variaciones de una lengua generan más lenguas. O dan origen, vamos a colocar, ¿ya? Dan origen a nuevas lenguas. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Listo, chicos? Entonces ahí tienes las dos causas del multilingüismo, ¿ya? Dos causas. Uno, la pluriculturalidad y segundo, la dialectización. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Lo máximo. Ahora, vamos a ver lo que me estaba preguntando Eric. Eric me hablaba del proceso de extinción de lenguas, ¿ya? Y ese tema que tocó Eric tiene que ver con las consecuencias. Consecuencias del multilingüismo. ¿Cuáles son las consecuencias del multilingüismo? ¿Correcto? Y cuando hablamos de consecuencias del multilingüismo, podemos mencionar varias, ¿ah? ¿Ya? Uno, por ejemplo, este fenómeno de la diglosia. ¿Ya? Uno, el fenómeno de la diglosia. ¿Ya? La diglosia. La diglosia. ¿Qué es la diglosia? La diglosia, este fenómeno, como le decía, se da en un territorio donde hay diversidad de lenguas. ¿De acuerdo? Entonces, en un territorio donde hay diversidad de lenguas, por ejemplo, tú imagínate, en el mundo, ¿ya? En el mundo, en la época global, la era global que nosotros vivimos, la cantidad de lenguas que existen en el planeta Tierra. Yo te pregunto, ¿cuál es la lengua a nivel mundial, que prevalece sobre las demás? Con esa lengua te puedes ir a China, a Japón, a todos lados. Lo máximo, ya está, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Y así, en todos los territorios donde hay multilingüismo, o sea, donde hay diversidad de lenguas, una prevalece sobre las demás. Esa es diglosia. En todos los territorios donde hay convergencia de lenguas, una lengua prevalece
sobre las demás. ¿No? Por ejemplo, en la Edad Media, chicos, en la Edad Media, se hablaba latín culto, latín vulgar y las lenguas vulgares que nacieron del latín. Yo te pregunto, ¿cuál prevalecía? ¿Cuál prevaleció en la Edad Media? ¿Qué lengua prevalecía? Lo debes de saber por literatura, por filosofía, por historia, por todas las humanidades. Exacto, González. Muy bien, el latín vulgar se impuso sobre las demás. Y eso no significa que los otros grupos no sigan hablando, los otros grupos siguen hablando. Pero esas lenguas se restringen a un ámbito más familiar, amical, ¿no? Pero si uno quiere hacer algo, algún trámite, algo, entonces lo vas a hacer, pues, si estamos en la época de la Edad Media, en latín vulgar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la diglosia, una lengua prevalece sobre las demás. En el caso del Perú es el castellano. Actualmente, en el caso del Perú es el castellano. Ya, otra consecuencia de, del multilingüismo. ¿Ya? Otra consecuencia del multilingüismo es que tenemos hablantes bilingües. Hablantes bilingües. A ver, eso también lo deben de comprender. Bilingüe. Bilingüe. Bi. Dos, ¿no? ¿Correcto? Bi. Dos. Claro. Por ejemplo, en el Perú hay casos como esto. Por ejemplo, tengo hablantes quechua y español. Ah, tengo hablantes aymara y español. Tengo hablantes, por decir, ¿no? Español e inglés, ¿no? Y tengo, por ejemplo, hablantes ashaninka y español. Incluso puede ser ashaninka, español e inglés, ¿no? También un trilingüe. Pero tenemos un buen grupo de estos, ¿ya? De hablantes bilingües. Y nuevamente acá viene el factor de la diglosia. Entonces acá hay diglosia, pues. Una lengua prevalece. Si te das cuenta, ¿cuál se repite? Dime, ¿cuál se repite en el Perú? ¿Qué lengua se repite constantemente? En todos los casos, ¿qué lengua se repite? Ah, se repite español, ¿sí o no? Claro, ¿ves? ¿Te das cuenta? Esta es la que prevalece. Mira, esta es la que prevalece. Está siempre presente. Como que tengo que saber español para poder habitar en este territorio. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, la diglosia se demuestra con los hablantes bilingües que existen en este país. Muy bien, entonces, ¿esto qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia uno, por ejemplo, en el Perú, en el Perú, prevalece el castellano sobre las demás lenguas. Ya sabes, ¿cuáles son los factores acá? Factores sociales, por ejemplo, la educación se imparte este, en castellano. Si un alumno que habla quechua y quiere postular a San Marcos, obviamente tiene que aprender castellano, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ahí está ese fenómeno de la diglosia, ¿no? Por factores sociales, culturales, ¿de acuerdo? Y políticos. Muy bien. Ahora, ¿esto qué genera? Lo que planteó Eric. Como una lengua prevalece, como el castellano prevalece, entonces pasa lo siguiente, que las demás lenguas, ¿no? Esto genera el proceso de extinción de ciertas lenguas amerindias. ¿De acuerdo? Hay todo un proceso en el que los padres, ¿no? Por ejemplo, padres del quechua,
que tienen hijos, dicen, "Ah, no, ¿para qué vas a aprender quechua? Ya no aprendas quechua. Aprende castellano. Entonces van abandonando y van disminuyendo los hablantes. ¿Ya? ¿Correcto? Esto genera la disminución de hablantes de una lengua. ¿Correcto? Ya está. Ahí está, chicos. ¿Sí? Ahora, en el caso del Perú, ¿la mayoría de hablantes son bilingües, profe? No. En el Perú, en el Perú, la mayoría de hablantes, en el Perú, la mayoría de hablantes, la mayoría de hablantes son monolingües, no ágrafos. Ajá, monolingües, no ágrafos. ¿De acuerdo? La mayoría de hablantes en el Perú son monolingües, no ágrafos. Ya. ¿Correcto? ¿Qué significa? Muy bien, Eric. Lo máximo. Habla y escribe en una sola lengua. Lo máximo, así es. ¿No? La mayoría hablan y escriben en una lengua. ¿De acuerdo? La mayoría de hablantes hablan y escriben en una lengua. Ya, ahora, ¿el multilingüismo tiene que ver con el atraso? ¿Hay atraso? Cuando hay multilingüismo, ¿hay atraso, chicos? No tiene nada que ver con el atraso. ¿De acuerdo? ¿Hay corrupción de lenguas? Tampoco. En una zona donde hay multilingüismo, tienes esas tres consecuencias. La primera, la diglosia, el que prevalezca una lengua, y eso obviamente afecta a las otras lenguas. Y también, así como tenemos hablantes bilingües, también tenemos hablantes monolingües. Así es, una sola lengua. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con estos conceptos? Muy bien. Ahora, estudiemos al Perú, pues. Estudiemos al Perú. El Perú. Perú. Lenguas habladas en el Perú. A ver, tú dirás, ¿cómo es el Perú desde un punto de vista lingüístico? En sitios turísticos es donde puede haber mayor cantidad de bilingües. Ya, pero claro, pero Eric, los lugares turísticos, como tú dices, son momentáneos. O sea, los turistas no se quedan ahí, ¿no? No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, están de paso. Lo más certero sería las migraciones, ¿de acuerdo? Las migraciones, ¿sí? Correcto. Claro, pero por ejemplo, Cusco, muchos dicen que la Plaza de Armas de Cusco, en la Plaza de Armas de Cusco te puedes encontrar con canadienses, con la lengua inglesa, la lengua alemana, ¿no? Hay de todo ahí, ¿no? Pero es momentáneo, ¿no? Es momentáneo. Profesora, ¿a qué se refiere con no ágrafos? Claro, y si es una doble negación, acuérdate, eso lo vimos en la clase pasada. Si es una doble negación, González,
Si es una doble negación, sería positivo, ¿no? Acuérdate, lengua ágrafa igual sin escritura. Y lengua no ágrafa, no ágrafa con escritura. ¿Correcto, González? Ya, bien. Ahora, en el caso del Perú, mira, tú ves ese mapa del Perú. El Perú es un país que tiene diversidad cultural. Entonces, ¿qué podemos decir? Primera idea, primera idea, que el Perú es un país plurilingüe, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque en este lugar coexisten diversas lenguas. Ya. ¿Y esto desde cuándo crees que fue así? ¿Desde qué época? ¿Desde la llegada de los españoles? Antes, muy bien, desde épocas antiguas. Nada de que desde que llegaron los españoles el Perú es no, desde antes, ¿no? Estaba el quechua, pero también estaban las lenguas amazónicas, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, ahora, de todas esa cantidad de lenguas, la Constitución Política del Perú, ¿ah? ¿Qué dice? La Constitución Política del Perú. Lo vimos en la clase anterior, ¿no? La Constitución Política del Perú dice que ese idioma, ¿quién es? ¿Qué dice la Constitución Política? A ver, vamos a anotar acá. Reconoce como lengua oficial al castellano y también las lenguas aborígenes, originarias también, ¿no? Le dices aborígenes u originarias. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la Constitución Política reconoce a todas las lenguas originarias como idioma. ¿Ya? Las reconoce como idioma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, es idioma del Perú, tanto el castellano como las lenguas aborígenes u originarias. Por ejemplo, el aymar, el quechua, ¿no? Muy bien, Eric, José, Laura. Perfecta la intervención de ustedes. Ya. Ahora, según el Ministerio de Cultura, acá hay una actualización en el 2021, ya, en el 2021, se habla de 19 familias lingüísticas que agrupan a 48 lenguas. Acuérdate, ¿ah? 19 familias lingüísticas, no, que agrupan a 48 lenguas. Familias lingüísticas originarias, ¿ah? Obviamente. ¿De acuerdo hasta ahí, chicos? ¿Lo entendemos? Ya. Y un último dato más. Un último dato más. El último dato tiene que ver con el proceso de extinción, ¿no? ¿Cierto? El proceso de extinción de lenguas. ¿Ya?
ese proceso de extinción de lenguas no es algo actual, viene desde épocas antiguas también. Por ejemplo, antes de la llegada del castellano, dime, ¿qué lengua prevalecía en este territorio? Exacto, Eric, sí, es indoeuropeo romance. Ah, dime, ¿qué lengua prevalecía antes de la llegada del español? ¿Qué lengua prevalecía? El imperio incaico. ¿Qué lengua dijo que era la oficial? Muy bien. El quechua o runasimi, ¿no? Ah, entonces el primero que empezó con el proceso de extinción de las lenguas debe haber sido los incas, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate, durante estos últimos 4 siglos se han extinguido aproximadamente 37 lenguas. Por ejemplo, el mochica, el cuye, el chachapoya, el cholón, el puquina. Acá puedes agregar, por ejemplo, la lengua uro, la lengua palta, el tayán, la lengua tayán, orejón, está el orejón, ¿no? Orejón, ahí está. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Lo entendemos? Ya, entonces estos 4 datos, ¿ya? Acá es full floro, ¿ah? Esta segunda semana es floro, 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 floro. Puro floro. ¿De acuerdo? Puro floro. Y ese floro ustedes lo tienen que memorizar. ¿Cuáles son las lenguas en peligro de extinción? Ahora la vemos, Eric. Dame unos minutos. Claro que sí hay, claro que sí hay. Hay lenguas en proceso de extinción, el jacaru, el cauqui, en la Amazonía también, ¿sí? Ahora lo vamos a anotar, no te preocupes. Muy bien, entonces el Perú, ¿no? Las lenguas habladas en el Perú. ¿Qué pasa con el Perú? ¿Ya? Bien. ¿Qué más podemos, qué más podemos decir? Si te preguntaran cuál es la lengua amerindia más hablada en el Perú, ¿qué responderías tú? ¿Cuál es la lengua amerindia más hablada? O sea, que tiene mayor cantidad de hablantes. El quechua, ¿no? El quechua. Así es, el quechua. La familia del quechua. ¿Correcto? La familia del quechua. Ya, muy bien. Entonces, veamos. Ya, veamos. Cuando los estudiosos plantean el estudio de las lenguas habladas en el Perú, la dividen en 2 grupos. ¿Alguien sabe? Las lenguas habladas en el Perú se divide en 2 grupos. ¿Cuál es el primer grupo? ¿Quién lo recuerda? ¿Cuál es el primer grupo? Las amerindias, lo máximo. Ese es el primer grupo, ¿no? Las lenguas amerindias. Así es, las lenguas amerindias. Lenguas amerindias. ¿Por qué le dicen así? Por su origen. Su origen está en América, ¿ya? Su origen está en América, ¿correcto? Y en las lenguas amerindias tenemos 2 familias. La familia del quechua, ¿y alguien recuerda la otra familia? ¿Cuál es la otra familia? El aro. Ahí está.
Ahí tienes a las dos familias. Ya. Pero estas de acá, la familia del quechua y del aru, están dentro de qué, chicos? De las lenguas amerindias andinas, ¿sí o no? ¿Correcto? Cuídate. ¿De acuerdo, chicos? Y esta agruparía a la del quechua y la del aru. Ah, así quedaría. Así mejor. Ya. Ahí tienes este grupo. Las amerindias, ¿ya? Las amerindias. Ya, esto sí lo tienes que recordar, por favor, memorízalo. Es importante. Ya, es parte de tu preparación. Saberlas de memoria, 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 memoria. ¿Ya? Entonces acá tienes un grupo. ¿Y cuál sería tu otro grupo? A ver, dime, esto es uno en romanos. Este es uno en romanos. Podemos hacer las llavecitas acá, ¿no? Este es uno en romanos. A ver, tú dime. ¿Cuál sería el dos en romanos? Las lenguas amazónicas. Ah, ya está. Eso es lo que me falta, ¿ves? Este es el primer grupo, ¿no? Muy bien, Eric. Y el segundo grupo serían las lenguas amerindias amazónicas. Y acá vamos a colocar la cantidad. No, porque mira, son 17 familias, chicos. En cambio, en la andina solamente son dos familias, el quechua y el aru, nada más. Ahora sí está completo, ¿no? Eric y todo el salón, chicos, ya. Y hacemos otro igualito para las no amerindias, las lenguas no amerindias. ¿Cuáles son las lenguas no amerindias, chicos? Un ejemplo. Exacto. La primera que ingresó, ¿cómo se llamó? El castellano. Así es. Es la primera que ingresa, ¿no? Listo. Tienes a las lenguas extranjeras, las lenguas no amerindias. Ejemplo, el español, el chino, el inglés, entre otras, ¿no? Ya. Acá tienes a los dos grupos. Ya. Acá están los dos grupos. Las amerindias, cuyo origen está en América,
y las no amerindias, cuyo origen está en el extranjero. Listo, ahí tienes a los dos grupos. Profesora, se llama castellano-español. Las dos son válidas. Castellano por su origen y español porque es la lengua, ese nombre lo que hace es unificar los reinos, ¿sí? Recuerda que cuando se casa, los reyes católicos unifican los reinos, ¿no? Entonces, la idea de Mendoza, ¿qué dijeron los españoles de esa época? Dijeron, ya, no le podemos llamar Castilla, pues porque solamente aludía al reino de Castilla. Entonces, procuraron el nombre de, ¿qué nombre? De español, ¿correcto? Por eso es. Ya no es la lengua castellana, sino la lengua española. Los reinos se unificaron en Castilla. ¿Listo? Ahí está. ¿Ve? Entonces, este mapa, este esquema, ustedes lo tienen que dominar. No está difícil, ¿cierto? No es complicado. Amerindias y no amerindias. Nada más. Amerindias y no amerindias. ¿De acuerdo? Amerindias, América. Mi sugerencia, chicos, es que, ojo, también ten en cuenta las lenguas amerindias en general, ¿no? Lenguas amerindias. Sí, hoy somos full lengua, full lengua. ¿Han probado el estofado de lengua? ¿Cuántos han comido estofado de lengua? ¿Sí? Es rico, ¿no? Estofado de lengua, sí. La lengua de la red. Ya. Por favor. Recién escuchan algunos, ya. A mis hijos les encanta el estofado de lengua. Qué feo, dicen, ya. ¿Has escuchado hablar del náhuatl? ¿Has escuchado hablar del náhuatl? Es una lengua amerindia, pero no se habla en el Perú, sino ¿dónde? México. México, México, México. ¿Has escuchado hablar del guaraní? Paraguay, Paraguay. ¿Y del mapuche? Guaraní también hay un grupo en, ¿cómo se llama? En Brasil. Profe, ¿puede poner de nuevo el mapa conceptual anterior? Ya, pero igual les voy a mandar. ¿No les han compartido la PPT? ¿En Sabia no comparten la PPT con ustedes? Sí, pero quiero tenerlo antes ya.
Otros, González. ¿No se nota? Otros. Ahí está. Ya, listo. A ver por acá. El Paraguay, el guaraní, ¿ya? En Paraguay, en guaraní. Guaraní. Ahí está el guaraní. Otro, el mapuche, chicos. Mapuche, ¿a dónde lo mandarías? Ya está. El mapuche a Chile, ¿no? A Chile. ¿Y el quechua? El quechua. El quechua va a Perú, ¿no? Perú, Bolivia, exacto, Ecuador, Colombia, ¿sí? Exacto, entonces es el que tiene mayor difusión. Y hay una lengua que ya está extinta, pero que a veces San Marcos toma en cuenta, ¿ya? Este, la lengua taína, que se refiere a las Antillas, ¿no? Todas las islas de América. Es la primera lengua que se extinguió, la lengua taína. En el Caribe, ¿no? Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, el taíno. Ya. Recomendación, memoriza por favor todas estas lenguas. ¿Ya? Porque te va a ayudar al descarte también. Te ayuda al descarte. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda? No creo, ¿no? ¿Está claro esta partecita? Centroamérica, así es, González. ¿Sí? ¿Todo claro? Genial. Listo, chicos. Entonces, ahora hablemos de las lenguas andinas del Perú. Las lenguas andinas. Empezamos. Acá tienes que saber de memoria las lenguas. Si sabes de memoria, entonces vas a estar tranquilo. Si no sabes de memoria, ahí es donde vas a entrar en duda, ¿ya? Las lenguas andinas en el Perú. ¿Ya? Las lenguas andinas en el Perú.
las lenguas andinas en el Perú? Empezaríamos por la familia del quechua, ¿cierto? La lengua quechua. ¿Qué anotaciones podríamos hacer sobre el quechua? Mira, sobre el quechua, primero, el quechua. En el caso del quechua, o hablar del quechua, es hablar de la zona andina, ¿cierto? ¿Sí? Es hablar de la zona andina. Y cuando hablamos de la zona andina, nosotros recordamos al Imperio Incaico, ¿cierto? Entonces, esta lengua es la que tiene mayor distribución geográfica en el Perú. En más de 20 departamentos, más de 20 departamentos del Perú hablan quechua. ¿Ya? En más de 20 departamentos del Perú existen hablantes del quechua en todo caso. ¿Correcto? También es hablada en los límites, ¿ya? Países límites. Recuerda acá, países límites, países límites. Y le incluyes Argentina, más las pampas de Argentina. Chicos, ¿se habla quechua en Argentina? ¿Ustedes creen eso? El taíno, Nicole, Centroamérica, ahí está, ¿ves? ¿Ves el mapa, Nicole? ¿Ves el mapa? Cuba, Bahamas, las islas. Nicole, ¿lo ves? Ya, correcto. En Argentina, muchachos, ¿ah? Hay lugares en Perú que no hablan quechua. Está distribuido por todo el Perú, Estérica. Está distribuido por todo el Perú. Las migraciones son constantes. Por ejemplo, en Lima, es la zona que tiene mayor cantidad de hablantes actualmente. ¿Ya? Lima alberga la mayor cantidad de hablantes. ¿Ya? La mayor cantidad de hablantes está en Lima, en San Juan del Lurigancho. ¿Por qué? Por migraciones, ¿sí? Por las migraciones. Entonces, eso está sucediendo, ¿no? Las migraciones, el tema de las migraciones, ¿ya? El tema de las migraciones. Ahora, ¿el quechua tiene variedades o no tiene variedades? ¿Qué dicen, chicos? Claro. Ah, otro dato que me estaba olvidando, chicos. El origen del quechua. El origen del quechua, para terminar acá, el origen del quechua está en la costa peruana. De ahí
se difunde hacia el Ande. Ya, datos, ¿ah? Datos importantes. Listo. Ahora, como toda lengua, el quechua tiene variedades. Todas las lenguas tienen variedades. Así es que el quechua no va a ser la excepción, ¿no? Tú sabes que todas las lenguas tienen dialectos, todas las lenguas tienen gramática. Entonces, el quechua también, ¿no? El quechua también tiene variedades. ¿De acuerdo? Las variedades del quechua. Cuando nosotros hablamos de las variedades, estamos hablando de mm, formas, ¿no? Formas o dialectos del quechua, ¿ya? Formas o dialectos del quechua. Por ejemplo, mira, tienes estas variedades. El quechua norteño. Este quechua norteño, chicos, hace referencia al quechua que se habla, y acá lo que me preguntaba Eric, ¿no? De los territorios, ¿sí? Chachapoyas, Cajamarca. En Cajamarca, por ejemplo, está en peligro de extinción, ¿ya? En peligro de extinción. ¿Correcto? Quechua de Central, ¿no? La Libertad, Ancash, Huánuco, Huallaga, que está en peligro de extinción, Junín, Pasco, Yauyos, que también está en proceso de extinción. ¿De acuerdo? El quechua central, el quechua central, el quechua costeño central, en Pacaraos y en la selva también se habla quechua. Basta que pienses este, en el Brae, ¿no? O en Lamas, Napo. Listo, chicos. Quechua del norte, del sur y central. Ajá. Y le agregas lo que estamos escribiendo ahí, Eric. Listo, chicos. Hasta ahí. ¿Están claros? Es pura letra, como les digo. Es pura, 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 puro floro. Hay que memorizar ese floro. No hay de otra. Chicos, ¿hasta ahí están bien o no? ¿O tienen alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Genial. Ya es pura letra, puro floro. Ya, acá tienen que dominar ese floro. Full floro. Listo, muchachos. Ahora, hablemos del Aru. Hablemos del Aru. La familia del Aru, Aru, Aru. ¿Qué saben del Aru, chicos? ¿Algún dato?
¿Algún dato del Aru? Ya. El Hakaru Kauki Aymara, ¿no? Kauki Aymara. Ah, un dato que me olvidaba del quechua, chicos. El quechua es una lengua supranacional. ¿Por qué le dices lengua supranacional? ¿Por qué le dicen lengua supranacional? Porque se habla en diferentes países. Así es. No te olvides de ese dato, ¿ya? Ahí lo anoté. Ya. Ahora, hablemos de, esta era la familia del quechua, ¿ya? Esta era la familia del quechua. Ahora hablemos de la familia del Aru, ¿ya? La familia del Aru. Como muchos de ustedes ya saben, cuando hablan Aru, tú evocas tres lenguas: Aymara, Cauqui y Hakaru. ¿Cierto? Aymara, Cauqui y Hakaru. ¿Estamos de acuerdo? Aymara, Cauqui y Hakaru. ¿Ya? Aymara, Cauqui y Hakaru. ¿Ya? Aymara, Cauqui y Hakaru. Ahí está. El Aymara se habla en Puno, Moquegua, Tacna. También se habla en Bolivia, Chile. Eso quiere decir que es una lengua supranacional. ¿Sí o no? El Aymara es una lengua supranacional. ¿Ya? El Aymara es una lengua supranacional. Y según el censo del 2017, se registran 450.010 hablantes. Cauqui, acuérdate del Cauqui. El Cauqui, Cauqui Cachuy. ¿Ya? Cauqui. Tiene dos escrituras. Puede ser con la C o también puede ser este tipo de escritura, ¿ya? ¿Sí? Las dos son válidas. ¿Sí? Las dos son válidas. Ahí está. Solamente tenía hasta el 2017 132 hablantes, muchachos, ¿ah? Y acá está la pregunta de Eric. Profe, ¿está en proceso de extinción? Claro. 132 hablantes, proceso de extinción. 132 hablantes, en serio proceso de extinción. ¿Correcto? ¿Sí? El Hakaru se habla en Tupe, Catahuasi, Yauyos. Según el último censo, teníamos 448 personas. ¿Mm? 448 personas. Entonces también está en proceso de extinción. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya. Esto lo memorizas, pues. Tienes que memorizarlo. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Está claro? Acuérdate de los territorios donde se habla, ¿ya? Acuérdate de los territorios donde se hablan para que lo tomes en cuenta. Listo, genial. Ahí está. Anotado el ARU. Anotado el ARU.
Ya, muy bien. Ahora, hablemos de la Amazonía. Las 17 familias. Las lenguas amazónicas, chicos, ya. Miren, como las lenguas amazónicas son un buen grupo, 17 familias, díganme, ¿podríamos memorizar las 17 familias? Va a ser bastante tedioso, ¿no? Entonces tenemos que saber datos generales, ¿ya? Datos generales. Anota esos datos generales, por favor. Anótalos. Mira, las lenguas amazónicas en el Perú están agrupadas en 17 familias. A ver, las amazónicas, como les decía, en el Perú. Mira, 17 familias lingüísticas. El Ayaninka, anota esto, por favor, ¿ah? Ayaninka, porque estos datos te van a servir. El Ayaninka, el Aguajún o Aguaruna. Aguajún, ay caramba. Chicos, ¿están viendo mi pantalla? Se cortó, ¿no? Ahora sí, ahora sí, ya. El Aguajún o Aguaruna, el Aguajún, Aguaruna, ya. El Chipivo, le dices Chipivo también con Ivo, ¿no? Chipivo con Ivo. Algunos le dicen Chipivo, otros Chipivo con Ivo. Son nombres aceptados. ¿Ya? Estas son las tres lenguas más habladas en la Amazonía, la que tiene mayor cantidad de hablantes. Ayaninka, Aguajún, Chipivo con Ivo. Y esta zona de Loreto, Loreto es la que tiene la mayor, este, o sea, en ese espacio se habla la mayor cantidad de lenguas, este, amazónicas. ¿De acuerdo? Es el centro, ¿no? Es el lugar que alberga donde tú puedes encontrar hablantes de la Yaninca, Huajún, Chipibo, el Tupi Guaraní, ¿no? El Nomatsigenga, ¿no? La mayor variedad de hablantes, la mayor cantidad de hablantes de las cantidades de lengua que existe en la Amazonía están acá en Loreto, ¿ya? Y obviamente hay lenguas en proceso de extinción, ¿cierto? Ya sabes por qué, ¿no? ¿Por qué las lenguas están en proceso de extinción? Respuesta, chicos, diglosia. ¿Y qué es la diglosia? ¿Y qué entendemos por la diglosia? El que prevalezca, en este caso, el castellano, ¿no? El castellano prevalece sobre las demás lenguas. ¿Sí? ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Entonces,
Lo ideal, como les digo, lo ideal es memorizar pues las lenguas, ¿no? Es lo ideal. Y si no puedes, al menos memoriza las andinas y de ahí por descarte, pues, ¿no? Mira, acá tienes familia Aragua, Arahuaca, El Bora, Caguapana, Candoshi, Jarambut, Huitoto, ¿de acuerdo? El Huitoto. Y hay más todavía, ¿no? A ver, tienes por acá la lengua jíbaro, ¿no? Donde está el achuara, guaruna, guambisa, el muniche, el pano, ¿ya? Y ahí, mira, te estoy anotando acá proceso de extinción. Lo voy a marcar, ¿ya? En proceso de extinción. El muniche en proceso de extinción. El omagua, ¿no? Y el cocama o cucama, también proceso de extinción. La lengua zápara, la lengua záparo es la que está en más peligro, ¿no? El arabel, el iquito, el taushiro. Las tres están en proceso de extinción. El resígaro, por ejemplo, en el Arahuaca, en proceso de extinción. El Xiguilú, también en proceso de extinción. El Ocaina, en proceso de extinción. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí? Ahora yo te pregunto, ¿en la Amazonía habrá lenguas supranacionales? ¿Qué dices? ¿En la Amazonía habrá lenguas supranacionales? ¿Qué opinas? Lenguas supranacionales, o sea, que se hablan en otro territorio. Claro, ¿no? ¿Por qué? ¿La Amazonía con quién limita? ¿La Amazonía con quién limita? ¿No? Con Brasil, Colombia, Ecuador, ¿cierto? Parte de Bolivia, por ejemplo, ahí está el Gine, ¿ya? Entonces tome en cuenta eso, ¿ya? Tome en cuenta eso. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí lo entendemos? Ya, es full datos esto, ¿no? Profe, y eso van a preguntar. Mira, generalmente preguntan así de manera, como cultura general, ¿no? Este, por decir, ¿no? Las lenguas, amazónicas, las lenguas neolatinas, ¿no? De manera general. Por eso, mínimo, el alumno tiene que saber de memoria em, las lenguas amerindias andinas. María y Actay. Por eso el total son exacto, 48. ¿Te acuerdas que está anotado por acá? Mira. Oh, no, acá. No, acá no. Acá. 48 lenguas. ¿De acuerdo? María y Actayo. Listo, chicos. ¿Alguna otra duda más? ¿Alguna otra duda más? Entonces vamos a la última parte de hoy. La última parte de hoy tiene que ver con las lenguas no amerindias. Las lenguas no amerindias. El otro grupo, ¿no? Las lenguas no amerindias. Y de las lenguas no amerindias, ¿a quién debemos estudiar, chicos? ¿A quién tenemos que estudiar?
De las lenguas no amerindias, ¿a quién tenemos que estudiar? ¿Qué te pide San Marcos? ¿A quién tienes que estudiar? A las romances y en específico al castellano, lo máximo, muchachos. Ahí está. Eso es lo que ustedes tienen que saber para ingresar a San Marquitos, ¿no? Las lenguas no amerindias. Las lenguas no amerindias. Aquí están los datos, ¿de acuerdo? Ahí están los datos. La primera que ingresa, mira, lee. Ya, a ver chicos, disculpen la interrupción. Mira, la primera que ingresa en 1532, siglo XVI. Acuérdate, la colonia, siglo XVI, ¿no? El castellano, ¿de acuerdo? Luego ya cuando, por ejemplo, Castilla da libertad a los esclavos, llega el chino, ¿no? Y luego de las guerras mundiales, el portugués, todas las lenguas europeas. Y de ellas el español es el más importante, pues, ¿no? Ya sabes, por factores sociales, políticos. ¿Qué tenemos que estudiar, muchachos? El origen y evolución del castellano. Dime, para eso, todo postulante tiene que saber de memoria. ¿Qué cosa debes de saber de memoria? Antes de las neolatinas, tienes que saber de memoria las lenguas prelatinas, prerrománicas, ¿sí? Las lenguas primitivas. ¿Lo saben de memoria? ¿Sí o nada? A ver, escribe algún nombre en el chat. Nada, ya. Entonces, memoricen, por favor. Nada, Estefano, ya. Tienen que memorizar estas lenguas. Memorízalas. Memorízalas. ¿A qué le llaman lenguas neolatinas? Perdón, prelatinas, prerrománicas. Ese prefijo antes. antes, antes de la llegada del latín, antes de la llegada de Roma. Acuérdate que el latín era la lengua de Roma. ¿Y qué lenguas tengo que memorizar? Estas de acá, el vasco, ¿de acuerdo? El vasco, ¿de acuerdo? El vasco. ¿Qué más? El griego, el celta, la lengua íbera, la lengua celtíbera, la lengua púnico-fenicio, la lengua tartesia,
Y acá te estoy dejando un enlace. Este es un video que está en YouTube que te explica de manera didáctica el origen y evolución del castellano. Cuando tienes tiempo lo ves. Sí, algunos le dicen vasco o euskera. Vasco o euskera. Incluso otros le dicen vascuense también. ¿De acuerdo? El vascuense, de vasco, ¿no? Y hasta la actualidad el vasco se conserva. Es una lengua vital en España. ¿Ya? Entonces memoricen esas lenguas. ¿De acuerdo, chicos? Esto lo tienes que pasar a una ficha. ¿Entendido, muchachos? Todos, 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 todos. Profesora, una consulta. Te escucho. ¿Púnico fenicio es uno solo? Ajá. Algunos le dicen fenicio otros le dicen púnico fenicio. Te dejo los dos nombres por si acaso. ¿De acuerdo, chicos? Ya. A mentalizar, a memorizar, por favor, esos nombres, ¿ya? Listo. No hay duda, ¿cierto? Estas lenguas, chicos, se hablaban antes de la llegada de, del latín. Ahora, en el siglo 3 antes de Cristo, en el siglo 3 antes de Cristo, se da la invasión de la península ibérica, o sea, llegan los romanos. ¿Te das cuenta en la imagen qué tipo de romanos llega? ¿Qué romanos llegan? Los filósofos, los poetas, no, no, exacto. Y los soldados, ¿qué variante de latín hablaban? El latín vulgar. ¿Por qué? Porque ellos llegan con el afán de conquista. Algunos también al latín vulgar le llaman el sermo vulgaris, ¿ya? El sermo vulgaris. Entonces, chicos, se supone que el latín presenta estas dos variaciones, ¿ya? El latín presenta la forma culta y la forma vulgar, ¿ya? ¿Sí? La forma culta era utilizada por los filósofos, los literatos, ¿no? El sermo eruditos. Pero el latín vulgar era utilizado por la plebe, ¿cierto? Entonces, yo te pregunto, ¿hay multilingüismo en la península ibérica? ¿Hay multilingüismo? Sí, ¿no? Sí hay multilingüismo. ¿Correcto?
Entonces dime, ¿se va a producir diglosia? ¿Sí o no? ¿Se va a producir diglosia? Y no solamente está el latín, chicos. Está la lengua germánica, incluso acá podríamos agregarle a también... Ay, Dios. ¿Están viendo mi pantalla, no, chicos? ¿Ven mi pantalla? Sí, ¿no? Confírmeme. No sé qué pasa. ¿O no? Ay, ahora sí, ¿no? ¿Ahora lo ven? Ahora sí, gracias, María. Ya. Entonces, este, acá también está presente la lengua árabe, ¿ya? También está presente la lengua árabe, ¿ya? Entonces, estas lenguas, la germánica, la árabe, el celta, griego, todas van a confluir. Entonces, por diglosia, una prevalece, ¿cierto? Una predomina. ¿Cuál crees tú que va a predominar entre todas? ¿Cuál va a predominar? El latín vulgar, ¿ya? Se impone el latín vulgar. Bueno, por el poderío de Roma, ¿no? Lo podemos comprender por el poderío de Roma, ¿no? Un poderío militar y también cultural. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? Va a producirse cambios. Va a haber cambios. ¿Quién va a cambiar? El latín vulgar. El latín vulgar va a experimentar cambios. Mira, por ejemplo, a sistema de casos al sistema de preposiciones. En el latín no había preposiciones. Antes se decía amico, pero en el castellano va a surgir las preposiciones. Al amigo o para el amigo. Al amigo o para el amigo. ¿De acuerdo? Al amigo o para el amigo. A nivel fonológico, por ejemplo, la F se deja de pronunciar, ¿no? Y aparece la famosa H. Farina, harina. Las vocales pasan a ser diptongos, por ejemplo, en ventu, viento, somnus, sueño. El diptongo AU cambió a O, o sea, la adiptongación. Profe, ¿qué cosa es esto? Son cambios, son transformaciones. Por ejemplo, en el Perú, chicos, ¿a quién le dicen germa? En el Perú, chicos, ¿a quién le dicen germa? Ya, y dime, ¿han transformado o no han transformado? Dime, ¿han transformado o no han transformado el castellano? Sí, pues ya, es lo mismo. En lugar de decir policía, hablan de tombo, ¿cierto? Ya, ¿qué cosa es eso? Una transformación. Entonces, lo mismo, la gente, los hablantes de esa época, ¿no? Hablaban de esos cambios. No decían ventu, sino decían viento. No decían somnus, sino sueño. Entonces, esas transformaciones van a dar forma, ¿de acuerdo? Van a dar forma a nuevas lenguas.
¿Ya? Nuevas lenguas. Esas son las transformaciones que va a experimentar el latín vulgar. Mira, más o menos así. Mira, te tengo otra muestra acá. Es como que yo te colocara mujer, germa, ¿no? Y todo lo demás. Mira, mira acá cómo era. Mira. En forma culta decían luder. En forma vulgar, jocar. Y en castellano, jugar. En forma culta, ecum. En vulgar, cabalum. Y en castellano, caballo. En forma culta, domus. En forma vulgar, casam. Y en castellano, casa. En forma culta, ignis. En forma vulgar, focum. En castellano, fuego. ¿Qué es esto, chicos? Dime tú. ¿Cómo podrías entender esto? ¿Qué cosas son? A ver, dime tú. ¿Qué cosas son? Dale, tú dime. Con tus propias palabras, dime. ¿Qué es focum, fuego? ¿Qué es casam, casá? Cabal, un caballo. ¿Qué cosa es esto? ¿Son transformaciones o no? ¿Son variaciones o no? Así es, son dialectos, son transformaciones, lo máximo, así es. Variaciones, dialectos, transformaciones, deformaciones, ¿cierto? Y esto da origen a nuevas lenguas. Da origen a nuevas lenguas. ¿Entendido? ¿Lo entendemos, chicos? Así nace el castellano. De las deformaciones, de los cambios del latín vulgar, ¿no? Entonces, así nace el castellano y otras lenguas, castellano y otras lenguas, a partir de los cambios que experimenta el latín vulgar en toda la Edad Media. Listo, ahí tienes el dato. Entonces, el latín como lengua va a experimentar cambios y esos cambios darán origen a las lenguas neolatinas. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, memoriza las lenguas neolatinas, por favor. Ya, tienes que saber de memoria. ¿Ya? Llamadas lenguas neolatinas, romances o románicas. ¿Ya? Ahí está. Surgen las lenguas neolatinas, romances, románicas. Memorízalas. ¿Ya? Memorízalas. Castellano, italiano, rumano, catalán, el gallego portugués, francés, el sardo, el provenzal occitano, el reto románico o romanche. Ahí está. ¿Qué título le pones a estas?
Dime tú, ¿qué título le vamos a colocar? ¿Qué título le colocamos? ¿Cómo se llaman? Lenguas romances, ¿no? Neolatinas o románicas. ¿Ya? No te olvides, son las lenguas romances, neolatinas o románicas. Tienes que saberlo de memoria. Romances, profe, ¿tiene que ver con el amor? No. Roma. La raíz es Roma. ¿Ya? La raíz es Roma. La raíz es Roma. Ya. Y te dejo este dato fundamental, ¿ya? Que es lo que más te pueden preguntar, ¿sí? O recuerda esto, que el castellano es el resultado de la evolución del latín vulgar. ¿Cómo evolución, profe? Lo que te he explicado, ¿no? Esos cambios, esos dialectos, esas transformaciones que va sufriendo. ¿De acuerdo? ¿Dónde se originó? En Castilla, ¿no? ¿Sí? Castilla. ¿Correcto? Ahora, las lenguas prelatinas, la germánica y la árabe, también contribuyeron en la formación del español. No te olvides de eso. ¿De acuerdo? No hay que olvidarse de eso. ¿Estamos, muchachos? ¿Hasta ahí? Ya, memoriza. Y por último, tienes que saber de memoria también préstamos, ¿ya? Préstamos lingüísticos. ¿Ya? Los préstamos lingüísticos. Es importante que memorices préstamos lingüísticos. ¿Sí? Préstamos lingüísticos. Memoriza los préstamos lingüísticos. Acá está. O sea, palabras que provienen de otras lenguas, ¿no? Esto es full memoria. Memoriza, por favor. Latinismos, germanismos, arabismos, ¿no? Cuando te dicen anglicismos es del inglés, ¿no? Anglicismos del inglés. Y galicismos del francés. Acuérdate, ¿no? De las Galias, el francés. Preguntas, Miss, ¿hay alguna forma de... Solo es memoria, Estefano, sí. Memoria. En el caso del árabe, las que comienzan con A, ¿no? Las que comienzan con A. Ya. A ver, chicos. El castellano es un dialecto de América, ¿cierto? Es un dialecto hablado en Perú. Es un dialecto del español, ¿cierto? ¿Ya? Luego, ¿cómo nos reconocen a nosotros como hablantes de Perú? Mira, acuérdate, el yeísmo, el ceseo, ¿no? El ceseo, que está en casi todo el Perú. Algunos, por ejemplo, no dicen pisco, sino dicen pisco, Cusco. Cuando alteramos el género, ¿no? Ellas llegaron preocupados, deberían ser preocupadas.
Alternancia consonántica de la F y la J. Fideos, juideos, dicen. El doble posesivo. ¿De acuerdo? La flexión de los adverbios también es otra característica. ¿Sí? Ya. Y no te olvides del ceseo, ¿ya? El ceseo que es muy importante, el ceseo que está en todo el Perú. Listo, chicos, con esto vamos a la práctica. Rapidísimo. La uno, ¿qué marcamos en la uno? Vamos, tú puedes. Uno, 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 uno. A ver, vamos a marcar. A ver, vamos a marcar, chicos. ¿Dónde está mi lápiz? Ya. La uno. ¿Cuál es la clave? A ver, veamos la clave de la uno. La C, lo máximo. Uno, casa. La uno, la C. ¿Por qué? ¿Qué te pide acá? Lenguas romances. Ah, ya. Entonces lo descarto por germano, lo descarto por vascuence, lo descarto por vascuence y por vascuence. Listo. Vamos a la 2, ¿cierto? Es memoria, te das cuenta que es memoria, ¿sí? Es full memoria. ¿De acuerdo? Vamos con la 2. Vamos con la 2. Pregunta número 2. Dice, ¿verdadero o falso? ¿Ya? Dice, cancha y coca son del quechuismo. Correcto. ¿Y no son válidos? Falso. ¿Cierto? Falso. El castellano incorporó morfemas del quechua. Falso. El castellano tiene que ver con el latín vulgar, ¿sí o no? Ya. En el Perú el castellano es uniforme. ¿Las lenguas son homogéneas? No, no, las lenguas son heterogéneas. ¿De acuerdo? Falsa. Y el castellano incorporó en el léxico palabras de las lenguas amerindias, verdadero, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es la clave? Casita. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a la 3. Vamos a la pregunta 3. El ceseo se presenta de manera general en el Perú. Esto es, no diferenciamos la S de la Z. Verdadero, ¿no? ¿Estás de acuerdo? El yeísmo es pronunciar la eye como si fuera ye. Verdadero. El ceseo consiste en usar esto es Z, es el fonema de la Z, ¿cierto? En lugar de la S. No, a la inversa, falso. Es utilizar la S en lugar de la Z. Ese es ceseo, ¿cierto? Chicos, cero y cita no se incurre en ceseo, sí hay ceseo, ¿cierto? Nosotros pronunciamos cero así y pronunciamos cita así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, falso. Clave, chicos. Elefante, ¿estás de acuerdo? Ya, vamos a la 4. Pregunta número 4. Sobre la realidad lingüística del Perú. A ver, ¿en el país existen 49? No, falso. ¿El castellano es la única lengua oficial? Falso. ¿En la selva no existen hablantes del quechua? Falso. ¿Todas las lenguas amerindias, salvo el castellano, son ágrafas? Todas son, oye, ¿todas son ágrafas? ¿Todas? Falso. Elefante. ¿De acuerdo? Elefante. Todas, dice acá, pero mira, todas, todas. Ese es un engaño, ¿no? 5. ¿Qué puedo decir? Ayer te lo he soñado.
y de mi ahijado o su hijita. ¿Qué es eso, chicos? ¿En qué? ¿A qué llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? Que es dialecto, nada más, ¿sí o no? Es dialecto, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Es dialecto, eso es todo. Entonces, algunos hablantes por cuestiones de educación emplean un castellano. No, no tiene nada que ver eso. Variedades, correcto. Son ejemplos de un castellano influencia, correcto. El castellano está evolucionando en algo más pobre, no tiene nada que ver. Son dialectos, nada más. A una variedad que carece, todas tienen gramática. Recuerda, todas tienen gramática. ¿Están de acuerdo? Vamos a las 6. Vamos a las 6. ¿Verdad o falso, ya? El quechua fue la primera lengua de los incas, quienes lo expandieron. Falso, se cree que la primera lengua de los incas fue el puquina, ¿no? El jacaro es una lengua que pertenece a la familia del quechua, falso. El aymara es la segunda, sí, verdadero. Primero está el quechua y luego del quechua estaría el aymara, ¿sí o no? El cauqui está emparentada con el aymara. Se habla en Puno, cauqui, cachuy. Perdón, yauyos. La lengua amazónica con mayor cantidad de hablantes es el ayaninca, ¿ya? Verdadero. Entonces, ¿qué tengo? Respuesta, avión. ¿Estás de acuerdo? 7. Ya. ¿Dónde hay solo lenguas amazónicas? Jakaru, Cauqui son andinas. Ya, por descarte, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? 8. En Lima se concentra la mayor población de quechohablantes. ¿Qué decimos? ¿Ah? Correcto, ¿cierto? Correcto. Ya, el quechua surge en Cusco. No, incorrecto. El quechua surge en la costa. En la costa. El quechua se habla por lo menos se mete, sí, correcto, por lo menos. El quechua tiene mayor cantidad de no, incorrecto. Incorrecto. Listo. ¿Qué me pide? Las incorrectas, o sea, la 2 y la 4. La B. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con la 9. Ya, relación incorrecta, ¿ya? Záparo, Záparo, Taushiro, correcto. Jíbaro Guajún, correcto. Esta es la incorrecta, ¿no? La C. Muy bien, esta es correcta. Aragua y Xaninca son de la misma familia, son lenguas hermanas. Son lenguas hermanas del Arawak. ¿Ya? Listo. 10. 10. Solo lenguas extintas. Solo lenguas extintas. Avión, ¿no? ¿Por qué? Mira, acá está el urarina, el bora, el urarina, el bora. Ya, esas son lenguas vitales, 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 vitales. Vital significa que tiene hablantes. Bien. 11. ¿Quién tiene solo nombres de lenguas andinas? El bora, el piro, ¿no? El iñapari, a la epos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Vamos a la 12. ¿Verdadero o falso? A ver, la lengua de señas no es considerada falso, sí es considerada. El quechua aportó un gran número de léxicos, sí, verdadero. Ya, verdadero. Luego, la lengua amazónica tiene mayor cantidad antes de perdón, el aymara surge en el altiplano y se expande por el sur. Ya, pero no, por el sur está el quechua. Entonces, falsa. Ya, la lengua amazónica con mayor cantidad de hablantes es el aguajún, falso, Xaninca. 48 lenguas, verdadero. ¿Cierto? Avión. 13 muchachos, 13 puro floro, ¿no? Ya saben que es puro floro. La lengua chipío conmigo es hablada también en Lima, sí. Acuérdate de Cantagallo. ¿Conoces Cantagallo? Está por Hacho, por el mercado de las flores, ¿no? Ah, ya, verdadero. ¿De acuerdo? En Loreto solamente sea, no, Loreto alberga la mayor cantidad, falso. El aguajún pertenecen a la familia del pano, falso. ¿Ya? Falsa. Aguajún, aguajún. ¿Y la diglosia pone en peligro la vitalidad? Sí, pues no, verdadero, ¿no? Ya, ¿cuál es la clave? La B de bueno, beso.
14, chicos, 14, 14. Mira, en los últimos 4 siglos, ¿tienes 10? Acuérdate, más de 30, ¿no? Más de 30, 34. Falsa. La lengua de señas no ha sido reconocida, falso. Las lenguas amerindias amazónicas no todas tienen gramática. ¿De acuerdo? 3 y 5. La B, de bueno, de beso. Muy bien. Y la 15, solo lenguas amerindias del Perú, ¿ah? Del Perú. Acuérdate, el guaraní, Paraguay, el taíno de las Antillas, ¿de acuerdo? El náhuatl, México, casita. Listo, muchachos, llegamos a la parte final, ¿ya? Llegamos a la parte final. Bien, entonces les paso el material con la coordinadora, con la administradora del aula, ¿de acuerdo? Y ustedes tienen que encargarse del resto, pues. ¿Cuál es el resto? Tienes que memorizar. ¿De acuerdo? Les envío el material. Bien, ya no les quito más tiempo para que puedan descansar un ratito, ¿ya? Nos encontramos la siguiente semana. Ya fonología, ya un poco más práctico. Recuerden que esta semana es puro floro, 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 floro. Chao, cuídense. Gracias, gracias, chicos.